Y por el tema de la inseguridad está hablando precisamente el ministro del área, el ministro de Seguridad, Claudio Brilloni, en la presentación de nuevas tecnologías. Almudena está cubriendo el hecho, habla Brilloni. Bueno, que evidentemente estos intentos de ingresar celulares a las cárceles siguen vigentes. Para ello tenemos body scanner, escáneres, para tratar de evitar que no solamente ingresen celulares, sino que también no se ingrese todo el tipo de elemento prohibido, como puede ser un elemento cortopunzante, armas, drogas. Así que esto está funcionando, seguimos trabajando con las investigaciones, seguimos complementando ese trabajo de uso de tecnología para evitar que ingresen celulares con los controles artesanales, pueden ser manuales porque lleva adelante la Policía de la Provincia de Santa Fe antes de ingresar al servicio penitenciario, pero bueno, para toda medida que lleven adelante los delincuentes habrá una medida de investigaciones y de prevención para evitar que esto se produzca. ¿Con los inhibidores de Piñero hay algún tipo de novedades? En este momento, ya desde hace unos 15 días, la gente del INVAP junto a algunos proveedores israelíes están trabajando en la etapa final de la puesta a punto de esas señales, de esos inhibidores, para tener un resguardo de un edificio que no estaba preparado para estas cosas, con lo cual se requiere una adecuación tecnológica para tratar de generar las mejores instancias de control. Creo que estamos con una empresa, la mayor empresa de tecnología argentina, reconocida internacionalmente, desarrollando estas tareas. Si ustedes me permiten, me gustaría quedarles con un minuto, porque yo sé que por allí la atención se la lleva una bandera, se la lleva un despliegue, y sería muy bueno que todos podamos ser transmisores de otras cosas, porque si no, lo que estamos hablando es el mensaje que quiso mandar alguien, y todos son difusores del mensaje que quiso dar alguien, generando una mayor amplificación de ese hecho. También lo que les quiero decir es que el mensaje del día de hoy, lo que estamos poniendo en marcha en el día de hoy, no es un hecho casual, no es un hecho de coyuntura, es un hecho que esta provincia da un salto con la tecnología más importante del país, que deberíamos haber tenido antes. Entonces estamos reparando una situación, estamos ofreciéndole a todos los santafesinos una señal diferente de que no hay vuelta atrás. Es cierto que tenemos dificultades, es cierto que hay situaciones de inseguridad a superar, pero también es muy cierto que hay pasos firmes detrás de cortar los vínculos con el delito y de ir dando una lucha que no tiene regreso, que no tiene vuelta atrás. Entonces, esto es importante, porque si no la población lo único que está recibiendo son cosas malas y parecería que no se hace nada bueno, ni se está invirtiendo, ni se está formando gente, ni se está equipando para protegerla y para cuidarla mejor. Y ser cuidadosos también, hay mucha inteligencia del otro lado para saber hacer llegar mensajes y demás, en los que realmente son efectivos. Veamos y analicémoslos cada uno de nosotros, qué rol cumple en ese esquema de ser transmisores de mensajes. También seamos transmisores de mensajes de las cosas que se están haciendo bien y que no tenemos que tener vuelta atrás en la provincia de Santa Fe. Creo que ese es el camino, no hay que tener vuelta atrás, hay que mejorar todos los días y hay que exigir de cada uno de los organismos provinciales la seguridad de parte de la institución policial, del Ministerio Público de la Acusación, de la Justicia Federal y de cada uno de los organismos que actúa, pero además fundamentalmente que no correr un eje de una demanda que tiene que seguir siendo permanente. La necesidad de más fuerzas federales, la necesidad de los controles en el servicio penitenciario federal, para que este tipo de comunicaciones no se den más y que realmente tengamos esas instancias de protección que suman a la que nosotros hacemos todos los días, a lo que cada uno con su esfuerzo hace desde cada institución, desde cada vecinal, tratando de generar las mejores acciones por Rosario, porque en definitiva la gente de bien merece estar cuidada y merece otro respaldo. Gobernador, ¿cómo explica que habla de los controles en las cárceles federales, pero en una cárcel de acá de Santa Fe intentaron meter un celular en una papa? ¿Cómo explican eso? ¿Cómo explican?
Lo que tenemos que explicar, y lo bueno, es que se haya detectado y que los controles empiezan a estar efectivos y que las restricciones de ingresos son cada vez mayores y por eso tenemos reacciones de quienes son controlados hacia afuera. No se juntan en un rincón a aplaudir las acciones de control. Generan desde allí acciones para generar más zozobra, más incertidumbre, para ver si alguno vuelve atrás. No hay vuelta atrás. El ingenio con el que cada uno intenta ingresar y demás, no va a acabar. Siempre se va a buscar, pero no solamente de alguien que ingresa en una papa, de profesionales que han ingresado celulares. Entonces, no estamos hablando de situaciones menores a no cuidar. Todos los esfuerzos que podamos seguir haciendo y mejorando, hay que hacerlo. Y es bueno que ustedes estén hablando de que se detectó eso. Se detectó. Es bueno que hablemos de profesionales que intentaron ingresar porque se detectaron. Es bueno que se haya visto en todos otros lugares que a veces alguien creyendo que no funciona o queriendo probar si el escáner funciona y bueno, se le han requisado celulares, se le han requisado ingresos que no pueden estar incorporándose a una cárcel. Ojalá podamos tener todos los días más informaciones de estas donde se detectó tal cosa, se detectó tal otra, porque también allí sí el mensaje es correcto, el mensaje de disuasión, el mensaje de que los controles existen y existen para abogados, profesionales que van a hacer su defensa y existen para familiares o amigos que quieren ingresarle algún dispositivo de comunicación. Volviendo a la bandera, nadie vio esa bandera en el partido y le pregunto, ¿qué connivencia cree que hubo para que puedan mostrar esa bandera en un partido además se veía de manera internacional? Bien, la bandera nosotros la vimos recién cuando ya estaba desplegada. Insisto, como decía anteriormente, le contestaba a sus colegas, la bandera no eran producto de control, no eran efectos en los cuales debían ser controlados, porque eso es lo que se había coordinado con los organizadores, con el club, con la municipalidad, con todos los actores que estuvieron involucrados en el dispositivo de seguridad y la organización del evento. No teníamos que controlar banderas. Ustedes saben que hay un momento dentro de los controles en los partidos de fútbol que se llama hora cero. Esa hora cero nosotros no la tuvimos porque no era un partido de fútbol, era un evento de despedida que tenía un fanfest, que tenía presentaciones, que tenía recordatorios, que tenía imágenes, que tenía inclusive hasta fuegos artificiales que formaban parte del evento. El partido fue un momento más del evento, la despedida. ¿Por qué el allanamiento llegó 2 días después? Bueno, nosotros tuvimos que llevar adelante toda una actividad previa que tiene que ver con el diligenciamiento de una orden de allanamiento. Ustedes saben que una orden de allanamiento tiene que ser fundamentada por un juez y a esos fundamentos hay que reunir elementos en los cuales deben ser dispuestos para que el juez, a la luz de lo que dice la ley, pueda darnos el oficio judicial que corresponde, en este caso a un allanamiento. Gobernador, le hago la última pregunta. Hoy presentaron nueva tecnología para equipar a la policía de Rosario. Decía que empieza una nueva etapa. Yo le pregunto por la gente que está mirando en su casa, una nueva etapa en Rosario a pocos meses de que termine su gestión. ¿Por qué no lo hicieron antes con la necesidad que hay en la ciudad de Rosario? Porque la decisión de la inversión tecnológica se tomó en el inicio, al darnos cuenta claramente que Santa Fe podía dar un salto tecnológico que no tenía y que otras jurisdicciones sí lo tenían. Es una inversión alta, es una inversión realmente importante, es un proceso de incorporación y de diseño de tecnología, no es algo que busco en un negocio de tecnología y lo pongo en marcha, es un dispositivo a escala provincial, con una provincia como Santa Fe que tiene dimensiones de un país. Esto es lo que se ha diseñado en este tiempo y es lo que se pone en marcha en el día de hoy. Y no le quepa duda a ningún rosarino, a ningún santafesino, hasta el último día de gestión, si podemos sumar algo, lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque son las cosas que el que viene, el gobernador que sea electo, va a disponer de cosas que me hubiese encantado tener desde el primer día. Esta tecnología, más patrulleros, no tener comisaría cerrada, no tener más agentes policiales que se iban de los que ingresaban. Hay formación, hay capacitación propia de la fuerza, hay capacitación internacional de la fuerza. Entonces, todo esto suma a un piso mucho más alto que la provincia va a tener. Podemos
tener en algunas cosas críticas y las aceptamos. Ahora, cuando se toman decisiones de fondo que llevan tiempo, son las que hay que sostenerlas. Nos hubiese gustado transitar todo este tema con toda esta tecnología disponible, pero bueno, no estaba. Y acá la pregunta, y esta es la pregunta, ¿por qué ahora? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no en su momento cuando la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la tenía desplegada? ¿Por qué no cuando Tigre nos mostraba a todos hace 8 o 10 años cómo el dispositivo de cámara funcionaba como un esquema de prevención? ¿Por qué no lo hicimos antes aquí? Esta es la pregunta de fondo. Hoy está hecha, y a aprovecharla y a usarla mejor, y que sirva realmente como un escudo más para proteger a nuestra gente y seguir mejorando todos los días en una institución policial que tiene que hacerlo. ¿Pero esto tuvo que ver con problemas en las importaciones, por ejemplo, que había trabas? Bueno, hubo. Tomada la decisión, puesta en marcha, diseño. Recuerden ustedes que hicimos una licitación inicial con un monto de 3.000 millones de pesos que terminó la oferta presentándose de 4.800, por lo cual hubo que descartarla y hubo que hacer un nuevo llamado a licitación con los tiempos. No teníamos ley de emergencia en ese momento, con lo cual son los tiempos normales de la instancia administrativa que se comieron más de un año y algo. Entonces, si hubiésemos saltado todo ese proceso, no estaríamos hablando de por qué se demoró. Hubiésemos hablado escándalo por haber adjudicado una licitación excesiva en base a los montos licitados. Hay que ser cuidadoso de la administración, hay que ser cuidadoso de la gestión, hay que poner todas las miradas allí. Bueno, en este caso también, más allá de la necesidad y el deseo de poder tenerlo antes. La puesta a punto, venimos ya desde el año pasado con los ajustes de puesta a punto. No es un mecanismo que inmediatamente... Le pregunto por las comisarías cerradas, que ustedes lo criticaron en su momento cuando lo decidió Puyaro y prometieron que las iban a abrir, y hoy hay muchas que siguen abandonadas, casi todas. ¿Qué pasa con eso? Hay un proceso de apertura secuencial que se va cumpliendo y se va realizando. Aquí en Rosario, en la ciudad de Santa Fe, y donde la necesidad operativa vaya marcando la necesidad de reapertura o de localizar en ese sector una nueva, se irá haciendo. Hay sectores poblacionales que han crecido mucho en algunos sectores, que quedaron dentro de algunas seccionales policiales muy amplias que requieren alguna subdivisión. Eso se ha hecho en el caso de Santa Fe puntualmente, y las reaperturas que se van dando aquí en Rosario para el esquema de funcionamiento. Todo esto tiene que ser acompañado y multiplicado por esta presencia de tecnología para poder estar sabiendo desde la información que se recibe, porque también tenemos, y esto hay que decirlo y todos ustedes analizarán, tenemos muchas más cámaras públicas y muchas más cámaras privadas, con las cuales seguramente en la televisión ustedes pueden mostrar y ver casi lo que pasa a diario, donde mucha gente dice, che, hay cosas que pasan que antes no pasaban, hay cosas que pasan que ahora todos vemos, que antes no veíamos, porque esta ciudad también, y esta provincia también tuvo una demora en la incorporación de cámaras, porque no se quería incorporar cámaras porque era un avance sobre la privacidad. Entonces, hoy están todos apurados de por qué no tenemos más cámaras. En su momento la discusión fue no tener cámaras porque invade la privacidad. Entonces, hay que ir venciendo momentos y hay que ir poniendo las cosas en su lugar. Nuestra decisión es esa: más cámaras, más tecnología, más policías, pero a su vez, porque no quiero que el mensaje quede solo allí, porque lo decimos, más trabajo, 34 meses consecutivos de trabajo registrado, trabajo blanco creciendo en la provincia, más apoyo a los sectores productivos y mucha más inversión en todos los barrios, en lo que tiene que ver con millones y millones que están enterrándose en Rosario para poder tener más agua, para poder tener más gas. Entonces, estos son los enfoques con los que vamos avanzando, y son buenas las preguntas del por qué ahora. Son mucho mejor porque esclarecen por qué no antes, sabiendo que
otros ya la tenían y nuestra necesidad de seguridad no empezó ahora. Esto no empezó con Hapkin y con Perotti, esto empezó mucho antes, por lo cual esto debió haber estado mucho tiempo antes. Muchas gracias, gobernador. La palabra del gobernador Omar Perotti junto al ministro de Seguridad, Claudio Brilloni, después de presentar estos teléfonos robustos, como lo llaman, y esta tecnología para equipar a la policía de la provincia en la ciudad de Rosario. 35 millones de dólares en la inversión que se hizo, y ahí lo escuchábamos también hablar sobre la bandera de los monos en la despedida de Maxi, también por el tema comisarías. Respondía por qué no se hizo antes esta inversión con la necesidad que hay en Rosario, y hablaba de la pandemia y las dificultades en los trámites también el gobernador, entre otros temas. Contundencia, concreción, apuntando el discurso de Perotti. La verdad que uno hubiera esperado mucho tiempo antes una reacción así por parte de la máxima autoridad, ¿no? Dio sus explicaciones, sus argumentos, pero bueno, este tema, si realmente hubiera estado así, quizá hubiera estado bueno un diagnóstico de situación en su primer momento, y más allá de que estuvo la pandemia en el medio, la cuestión de la seguridad en Rosario requería de acciones de estas características. Con respecto al tema de la bandera, ahí también hay que empezar a preguntarse los alcances del operativo, fundamentalmente con todo un Parque Independencia vallado, hasta te controlaban la botellita de agua si entrabas o no entrabas con una botella de agua a la cancha el sábado, y se les pasó semejante bandera. Semejante bandera. Entonces, está muy bien visibilizarlo. Esa es la imagen de nuestro dron. Visibilizarlo, bueno, creo que no escapaba a la